¿Qué tal? Muy buenas noches. Uno se pone a pensar y hace tiempo que no recuerda tal desatino. Me refiero a las becas Erasmus. Hace 24 horas había miles de estudiantes indignados con una decisión que les dejaba sin parte del dinero prometido para estudiar en el extranjero. Y en tan solo unas horas se dio la vuelta a la tortilla y ese dinero lo tendrán en sus cuentas corrientes tal y como estaba escrito desde un principio. Especialmente significativo fue escuchar al máximo responsable de educación del gobierno foral, el consejero José Rivas, decir que cuando el ministro Wert da un paso atrás en sus políticas, las comunidades autónomas se ven obligadas a dar un paso al frente, si pueden, preciso además. De este controvertido asunto vamos a hablar hoy a poco más de 24 horas, también para que el gobierno foral presente el anteproyecto de presupuestos para Navarra, un texto que llega con cierto retraso motivado en buena medida por el intento infructuoso de acordar las grandes cifras con el PSN. Y es que las relaciones entre regionalistas y socialistas hoy por hoy están más distanciadas que nunca a propósito de ETA y de la forma que se tiene de interpretar la liberación de presos tras la derogación de la doctrina Parot en ayuntamientos como el de Tafalla, por ejemplo. Así caminamos en esta semana de cumbre en Pamplona, la de las comunidades que conforman la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que celebra mañana plenario aquí en la capital navarra con recepción institucional previa de Yolanda Barcina al lehendakari vasco Íñigo Urkullu para abordar cuestiones que afectan a ambas comunidades. De todo ello vamos a hablar esta noche, aquí en Navarra en Abierto. Comenzamos. La incertidumbre que se había suscitado entre aquellos estudiantes beneficiarios de beca Erasmus que contaban mentalmente con esa ayuda del Estado queda disipada porque, como digo, gracias a una enmienda que se introducirá en los presupuestos, van a recibir una ayuda complementaria del Estado igual a la recibida el año anterior. Permitirá que sean beneficiarios de la ayuda complementaria del Estado todos los becarios Erasmus. El ministro de Educación, que ayer a primera hora de la tarde se apresuraba a rectificar la orden dada y publicada en el Boletín Oficial del Estado y que indignaba a miles de estudiantes universitarios. Por la mañana justificaba el recorte de 150 euros. Por la tarde dejaba las cosas como estaban tras la enorme contestación social y política que tuvo esa noticia. Ha dicho el ministro hoy que no se siente desautorizado tras esa rectificación, si bien hoy partidos como el Partido Socialista han pedido ya su dimisión. Vamos a abordar esta cuestión en la mesa de debate que abrimos en estos instantes con Enrique Martín, del Partido Popular. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bakartxo Ruiz, de Bildu. Gabón, buenas noches. Gabón. Sergio Sayas, de UPN. Buenas noches. Buenas noches. Y Pedro Rascón, del Partido Socialista de Navarra. Buenas noches. Muy buenas noches. Una primera valoración, un primer acercamiento a esta cuestión que ha convulsionado de alguna manera la opinión pública, sobre todo la de los estudiantes que se han visto de la noche a la mañana con un recorte y luego una rectificación del ministro en cuestión de becas Erasmus. Sergio Sayas, adelante. Vamos a ver, yo creo que si cualquier cuestión que se impulsa en el ámbito de educativo es sensible y además en el ámbito de la educación es un ámbito en el que hay que apostar especialmente, sin lugar a dudas, Erasmus es un programa fundamental y es un programa que permite a los estudiantes salir a otros países, vivir una realidad diferente, aprender una segunda lengua y por tanto es una apuesta que indiscutiblemente se debe hacer desde las instituciones. Nosotros, desde UPN, también el Gobierno de Navarra, a través del consejero de Educación, habíamos dicho que nos parecía muy mal que el Gobierno de España se planteara retirar esta cuestión y, por suerte, el Gobierno de España ha rectificado y va a mantener las ayudas que daba a este programa. Pero es verdad que este ministro nos tiene acostumbrados ya a varias rectificaciones y creo que cuando se está hablando de cuestiones tan sensibles como son la educación y sobre todo cuando se habla de un ámbito tan importante como es el Gobierno, cuyas decisiones afectan a todos los ciudadanos, hay que pensar dos veces lo que se dice y cuando se sale a hablar hay que tener muy claro que lo que se dice es lo que se va a hacer. Enrique Martín, yo Sí. no sé si esta cuestión es la que, de alguna manera, o el proceso que viene dándose a lo largo de los últimos meses en relación a la educación y a las decisiones que se toman desde el Ministerio que ostenta el ministro Wert, ha llevado a este último pronunciamiento del CIS, que hemos conocido esta misma tarde y que le otorga, desde luego, la peor calificación de
de todas en el gabinete de Mariano Rajoy. Bueno, indudablemente el caso Erasmus no existe, porque ayer por la tarde el propio ministro, lo acabamos de escuchar, pues ya rectificó y aclaró la situación. Es lógico que los estudiantes que empezaron una beca a mitad de curso, ya con el curso empezado, pues tuvieran incertidumbres ante las noticias que procedían del Ministerio, y desde luego nosotros lo que sí decimos es que pues, rectificar a veces es de sabios, y eso lo dice todo el mundo. Efectivamente, el ministro Wert ha tenido a lo largo de su trayectoria, sobre todo en la negociación de la LOMCE, pues que rectificar muchas veces, y esa rectificación no es ni más ni menos que fruto del diálogo continuo que ha mantenido con los distintos grupos políticos para intentar llegar a puntos de consenso en la Ley de Educación. Indudablemente el Gobierno de España y concretamente el Ministerio de Educación lo que tiene que procurar respecto a las becas es que ningún estudiante se quede sin estudiar ni aquí ni en el exterior. Con las becas ya ha dicho Sergio que son muy importantes para que los estudiantes tengan contacto con el exterior y con otras culturas y con otras formas de pensar y otras formas de aprender, y desde luego es importante en relación a las becas y en el futuro que ningún estudiante se quede sin estudiar aquí o fuera por cuestiones económicas. Señor Rascón. Bien, pues efectivamente, yo coincido con el señor Martín en que rectificar es de sabios, sin lugar a dudas, pero claro, cuando a la mañana se dice una cosa y a la tarde se dice la contraria, cuando el Boletín Oficial del Estado ya ha publicado la normativa y a la tarde se dice otra cosa, cuando en los últimos dos cursos académicos, desde que el señor Rodríguez Zapatero dejó la presidencia del Gobierno, ha bajado en los presupuestos generales del Estado un 71%, que se dice pronto, la cuantía destinada a las becas Erasmus, que no es más que una cuantía que complementa a un programa de la Unión Europea, cuando además, antes de rectificar, es la propia Unión Europea la que te dice que te estás pasando, muchacho, yo creo que, en fin, que a este señor lo único que le queda ya es dimitir, no le queda otra cosa. No le queda otra cosa, porque realmente a las pruebas me remito, es lo que está diciendo y lo que está haciendo. No ha negociado absolutamente nada de la LOMCE, no ha admitido absolutamente nada en todo ese proceso que aparentemente ha sido negociado, no lo ha sido. La comunidad educativa está radicalmente en contra de él. Todo el mundo, hasta los más afines al Partido Popular, reconocen que es poco dialogante. En educación esto es lo último de lo último. Por tanto, este señor yo creo que no merece la calificación, ni merece ser, ni seguir siendo, ni aunque sea del Partido Popular, ministro de Educación. Señora Ruiz. Bueno, yo creo que es una más del señor Wert, una más del Gobierno del Partido Popular. Y el solo haber pensado que una vez empezado el curso se podían retirar parte del dinero que reciben los estudiantes que participan en este programa, pues me da muestra, y yo creo que muestra claramente cuál es el talante autoritario de este señor y de este Gobierno. Y a mí escuchar en estos momentos al señor Martín, un ejercicio, ya me perdonará usted, casi de cinismo, decir que es producto, la rectificación, que es producto del diálogo continuo, ni siquiera dentro de su propio partido, que ha salido, las juventudes de su propio partido han salido criticando esta medida. Por tanto, ni siquiera con el resto, ni con la comunidad educativa, ni con el resto de formaciones políticas, ni agentes educativos, ni siquiera dentro de su partido. Y luego decir que no existe caso Erasmus, yo creo que es mentir a la ciudadanía. El Gobierno lo que ha dicho, y la rectificación consiste en que para este año sí va a haber una partida específica, pero ha reculado en este tema, pero no ha reculado en el total. Para este año sí, pero para el que viene, ¿usted es capaz de asegurar aquí que esta normativa que ha sacado a partir en el curso 2014-2015 no se va a aplicar? Por alusiones y... Como comprenderá la señora Ruiz, yo no tengo capacidad desde... No, pero usted ha dicho que el caso Erasmus no existe. Sí el caso existe. Erasmus no existe Se retrasa. porque ha habido ayer una situación de incertidumbre entre la población estudiantil que ya se ha solucionado. Y ya he dicho, y ya también he dicho que desde nuestro punto de vista del Partido Popular y del Gobierno de España, lo que no va a ocurrir es que nadie se quede sin la posibilidad de estudiar aquí o fuera por problemas económicos. Eso ya lo hemos dicho. Y desde luego
hay que recapacitar que si la LOMCE se ha retrasado tanto en su periodo de tramitación, no ha sido porque ha estado metida en un cajón, sino que ha sido por la posibilidad, o dando la posibilidad a los distintos grupos parlamentarios a proponer sugerencias y a llegar a puntos de consenso. Que no ha sido así, que no se ha llegado a puntos de consenso, pero no se puede decir que no se ha intentado. En cualquier caso, las políticas relacionadas con las becas no parecen tanto una, no voy a decir problema, una cuestión puntual, en este caso, sino de fondo. Me van a permitir que dé paso a unas declaraciones que escuchábamos ayer mismo, precisamente antes de esta rectificación que llegaba por la tarde, unas declaraciones del consejero de Educación, José Iribas, del Gobierno de Navarra, que era especialmente significativa en cuanto a una crítica velada que hacía o que se podía leer entre líneas. Ayer por la mañana, antes de conocerse esa rectificación, decía lo que van a escuchar a continuación. Se mostraba el consejero de Educación contrariado con esa noticia, pedía al ministro que diera marcha atrás en esa orden y quiso además poner de manifiesto que la política de becas del Estado ha obligado a Navarra a dar pasos para no desfavorecer a los alumnos de nuestra comunidad. Lo escuchamos. No parece lo más razonable. Si además las reglas se cambian para peor, pues evidentemente no podemos sino manifestar, como he dicho, nuestro disgusto y nuestra contrariedad, ¿no? Yo le pediría al Ministerio es que mantenga sus competencias y, por lo tanto, sus financiaciones, porque cada vez que da un paso atrás está obligando a que los demás, si pueden, den un paso al frente. La política de becas del ministro Wert ha hecho que Navarra haya tenido que llevar a cabo una política complementaria que garantice la igualdad de oportunidades de todos nuestros alumnos. Decía de alguna manera pues lo que señalábamos antes, ¿no? Que las políticas que llegan desde Madrid han tenido que ser de alguna manera rectificadas o completadas desde Navarra. Vamos a ver, en el tema de las becas yo creo que el ministro Wert se ha equivocado otra vez y nosotros además que somos un partido que suele tener una posición de mucho diálogo y de mucho entendimiento con los diferentes gobiernos de España, esté quien esté, siempre somos capaces de ver aquellos temas que efectivamente son racionales y que sirven para sacar adelante el país. En el tema de la ley de educación, la posición de este grupo parlamentario ha sido la de decir a esta ley, no estamos de acuerdo con esta ley, vamos a ver si en el trámite de las enmiendas somos capaces de mejorar esta ley, pero desde luego no compartimos esta ley que nos ha trasladado el Gobierno de España a través del Ministro de Educación. Y entre esas cuestiones está el tema de las becas. Yo recuerdo cuando el señor Wert decía que había que tener una nota X para tener una beca. Mire, hay dos tipos de becas. Pero hay una beca, que es la beca para aquellas personas que por dificultad de renta no pueden tener recursos para continuar sus estudios, que esa tiene que valer con el aprobado, porque lo que estamos diciendo es que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de acceso a la educación. Luego ya habrá becas de excelencia, ya hablaremos de aquellas becas para los alumnos más brillantes que ya existen. Ya los alumnos más brillantes no pagan matrícula cuando sacan una matrícula de honor, no pagan al año siguiente la tasa de los créditos en la universidad, pero tenemos que tener también becas independientemente de la nota que se saque, siempre y cuando se apruebe una asignatura. Lo que le tenemos que pedir a los alumnos becados es que aprueben, que hagan el esfuerzo por lo menos de llegar al mínimo, pero una vez que se llega al mínimo, esos alumnos tienen que tener la misma oportunidad de terminar sus estudios que alguien que tiene más recursos que ellos y que aprobando una asignatura puede seguir adelante en su carrera. Señor Martín, no me gustaría convertir esto en un 3 contra 1, pero sí que se le acumula el trabajo por las alusiones que le llegan. Bien, yo estoy de acuerdo que efectivamente hay que dar a la población estudiantil el acceso en igualdad de oportunidades, efectivamente, pero lo que también hay que tener en cuenta es que, y eso nosotros en nuestra época lo hemos vivido, no solamente para las becas constaba la situación económica, que es muy importante y era fundamental, sino también en la continuidad y en la cuantía de las becas, el esfuerzo, los resultados. Y estamos de acuerdo que a lo mejor al inicio de unos estudios pues hay que dar igualdad de oportunidades y bueno, pues aquí se concreta que con un 5 puede servir. Nosotros en ese sentido tampoco estamos totalmente de acuerdo, pero indudablemente a la hora de darle continuidad
hay que premiar y dar una cuantía, una situación que es la que se tiene que dar al esfuerzo del estudiante para que tenga esa continuidad en el estudio. Ha dicho que el señor Sayas, ha dicho Sergio, que hay que permitir estudiar a los alumnos, independientemente de la nota que tengan, becarlos. Bien. Siempre que aprueben. Siempre que aprueben, efectivamente. Pero si hay que mantener un tintel y una prioridad, la prioridad tiene que contar el esfuerzo también. Y nadie por su situación económica, y ha dicho que nadie por su situación económica debe o no dejar de estudiar. Eso está claro. Pero luego en la cuantía y en la situación hay becas, hay muchos tipos de becas. Claro, si compartimos, hay creo que que lo primar el esfuerzo del compartimos, estudiante. que nadie por su situación económica debe ser apartado de unos estudios. Y que cumpla unos mínimos. Eso es, que cumpla unos mínimos, el mínimo es el aprobado. O sea, una persona mañana que tiene recursos, si saca un 5, continúa su carrera porque ha aprobado. Porque una persona que no tiene recursos se le tiene que pedir más que a una persona que sí que los tiene. Estamos haciendo un sistema educativo desigual y estamos haciendo un sistema educativo en el que a las personas que tienen menos recursos se les exige una nota mayor para continuar en el sistema que a aquellos que se lo pueden pagar por sus propios medios. Y eso es lo que nosotros entendemos que no es justo. Si la nota de corte es un 5, la nota de corte es un 5 para los que tienen recursos y para los que no. La nota no está en relación con los recursos. La nota es la nota, es una puntuación objetiva. Señora Ruiz. Yo creo, estoy escuchando palabras huecas. Hablar de equidad, hablar de excelencia. Hablar de excelencia. A ver, con el sistema de becas que ustedes pretenden imponer, la excelencia exclusivamente se le pide al que no tiene dinero. La excelencia se le pide al que no tiene dinero. Como decían, o sea, establecer un 6,5 de nota para acceder a las becas que están pensadas, y no estamos aquí hablando de excelencia, no estamos hablando de premiar unos resultados brillantes, no, estamos hablando que es para lo que son las becas, que es para compensar las desigualdades socioeconómicas. Entonces, que hablan ustedes de equidad, cuando están impidiendo, están dificultando ustedes el acceso a la educación, con unas subidas de tasas impresionantes, restringiendo becas, cambiando los tramos, exigiendo un 6,5 para acceder a becas que están pensadas precisamente para compensar esas desigualdades. Pues bueno, creo que ustedes tienen una concepción, y ya ligada a la LOMCE también, una concepción de la educación llena de palabras huecas, porque ustedes hablan de la educación como pilar fundamental de una sociedad, pero la realidad es que ustedes, y con la LOMCE también, lo que están demostrando es que quieren unos estudiantes, quieren una sociedad, desde luego, adoctrinada, una educación mercantilizada y que dé mano de obra barata. Y eso es lo que significa y lo que va a significar la LOMCE. Eso es. Señor Rascón, y vamos a ir cambiando de tercio porque tenemos unos cuantos temas por delante para... Yo hay una cosa que quería decir, básicamente, y es que me alegro profundamente de lo que estoy escuchando hoy aquí, porque, en fin, que UPN diga lo que está diciendo hoy aquí Sergio Sayas, a mí me alegra, sinceramente. Es decir, yo creo que eso es importante. Pero al señor Sayas se le olvida una cosa, que el Partido Popular es su socio. Y además que ellos han aprobado los presupuestos generales del Estado. No, y estas no se han votado todavía. Sí, no, los del año pasado. Sí. Y estas cifras, esta cuantía de becas que para este ejercicio era en torno a los 18 millones, en concreto para las Erasmus, estas estaban en los presupuestos generales del Estado y ustedes lo aprobaron. Y ahora se rasgan las vestiduras. ¿Y hay alguien que se haya quedado sin beca? Déjeme, por favor, que yo a usted le he dejado hablar. Me toca a mí ahora, si no le importa. Entonces, dicho esto, insisto, me alegro profundamente, pero en cualquier caso, a lo que íbamos, en el tema del programa Erasmus, estamos hablando de que en los presupuestos generales del Estado del 2011 había una cantidad, en números redondos, de 65 millones de euros, que se convirtieron en el ejercicio del 2012 en 35, y que ahora han bajado hasta poco más de 15. Y que creo que en el presupuesto del 2014 van a 7, de 64 a 7. Evidentemente esta es la política de becas que pretende hacer el Partido Popular. E insisto, UPN, hasta donde yo sé, tiene obligación de votar los presupuestos. Y esto ni lo han enmendado, ni aunque lo enmienden, me temo que le admiten la enmienda. Con lo cual, yo creo que deberían ser ustedes consecuentes. Vamos a ver, en primer lugar, ¿hay algún alumno en España que se haya quedado sin beca cumpliendo los objetivos de renta y habiendo sacado un 5 hasta ahora? No. Por tanto, el dinero consignado para becas es suficiente. ¿Suficiente?
Ahí tiene la respuesta. Y si usted tiene un solo caso de un alumno que, habiendo cumplido los requisitos de renta y habiendo sacado un 5 en la asignatura, se haya quedado sin beca, le animo a que lo traiga y entonces le daré la razón. Por tanto, es que no es una cuestión de presupuesto, es una cuestión de que lo que pretendía ahora el Gobierno de España era subir la nota para conseguir una beca. Y eso es lo que UPN ya anunció que no iba a estar de acuerdo también, por favor, en y eso. de presupuesto. Si no hay cantidad consignada, me contará usted con qué da las becas. Claro, si las becas que antes eran de 300, ahora son de 100, obviamente, claro, esa es la diferencia. Le acabo de decir que los requisitos para tener una beca son los que son. Las cantidades que se dan en función de los diferentes parámetros son las que son. Que me traiga algún caso de alguna persona... Las cantidades, se agotan las cantidades. Bueno, eso ha quedado claro. Le voy a dar la palabra, me va a permitir, señor Sayas, que le dé la palabra al señor Rascón, que le dé la palabra al señor Martín para cerrar este punto del debate. Sí, bueno, yo solamente decir que aquí en esta mesa se han mezclado términos y conceptos que no tienen nada que ver una cosa con la otra, no tiene nada que ver la capacidad y el esfuerzo con la situación socioeconómica de un alumno. Un alumno puede tener una situación socioeconómica pues precaria y tener una capacidad excelente y un esfuerzo que se demuestre año a año. Y desde luego la igualdad de oportunidades tiene que ser la misma para el alumno que tiene una situación socioeconómica favorable como para el alumno que no tiene esa situación socioeconómica favorable. Pero indudablemente no tiene nada que ver la situación socioeconómica con la capacidad y el esfuerzo de un alumno a la hora de sacar unos resultados. Y en cuanto a Unión de Pueblo Navarro, hombre, pues yo entiendo que no esté de acuerdo en absoluto con la LOMCE. Para eso está la LOMCE ahora en trámite de enmiendas, se abstuvo en la votación y bueno, pues esperemos y deseamos que se puedan llegar a acuerdos para que la LOMCE sea votada con el mayor consenso posible. Bueno, dicho esto, me gustaría introducir un nuevo asunto en esta mesa de debate. Colean declaraciones como estas de hace una semana. Esto es inexplicable, es cobarde y es, sin duda alguna, vil. Exigimos a la presidenta de UPN, Yolanda Barcina, una rectificación y, en caso contrario, valoraremos muy seriamente romper relaciones con UPN. Bueno, pues eran las reacciones a lo sucedido en Tafalla el martes de la semana pasada. El PSN pedía una rectificación de esas palabras que dirigía el secretario de organización de UPN a los socialistas por su decisión de ausentarse de la votación de una moción que calificaba de inhumano el historial de la etarra Inés del Río. El lunes, la ejecutiva del Partido Socialista decía públicamente que está en manos de los regionalistas recomponer las relaciones entre ambos partidos. Hoy el Gobierno de Yolanda Barcina decía que no se han producido novedades en esas relaciones, si bien ha señalado su portavoz, Juan Luis Sánchez de Muniain, que lo ocurrido en Tafalla marca un antes y un después. Cuando cualquier persona puede enjuiciar lo que ha pasado, y yo creo que eso marca un antes y un después, eso sí que marca un antes y un después en las conductas de quienes antes nunca jamás han abandonado un pleno por no condenar, por no secundar una moción de condena, y espero que nunca más lo vuelvan, y estoy seguro además que nunca más lo volverán a hacer. Pues yo creo que eso es lo que realmente pues marca la diferencia, ¿no? A partir de ahí, pues cada uno pues le pone sus calificativos, ¿no? Bueno, pues mañana hay una moción que va a presentar precisamente UPN, Unión de Pueblo Navarro, en el Ayuntamiento de Pamplona, de similares características a la que se presentó en Tafalla. Creo que Sergio Sayas, que fue quien realizó, a la vista de las imágenes y de las pruebas, esas declaraciones, no sé si ha tenido la oportunidad de explicarse desde entonces o no. Pues es la primera vez que lo voy a hacer en público, pero vamos a ver, lo que dije en esa rueda de prensa es la realidad. Y creo que al final hemos tenido que oír muchas cosas, fundamentalmente del Partido Socialista, hacer una rueda de prensa pidiendo que el partido me rectificase a mí, cuando el partido comparte absolutamente lo que yo he dicho, porque quien tiene que rectificar es el Partido Socialista. Creo que es absolutamente inexplicable que en un pleno de Tafalla, en una moción en la que se pedían dos cosas, porque se ha tratado de distorsionar el contenido de esa moción, pero esa moción decía dos cosas. La primera, que se condenara la trayectoria sanguinaria de la terrorista Inés del Río, y dos,
que se solidarizase con sus víctimas y con el resto de víctimas del terrorismo. Eso es algo que el Partido Socialista obviamente asume, que el Partido Socialista obviamente comparte, que el Partido Socialista ha defendido siempre, y por tanto la actitud que tuvieron esos dos concejales del Partido Socialista yéndose para no entrar al debate de esa cuestión, y hicieron lo mismo que hizo Bildu, que nunca ha compartido esos dos puntos, primero insulta a mucha gente del Partido Socialista que estos temas los tiene clarísimos y que siempre ha estado en la primera línea defendiendo lo mismo, como siempre ha estado el Partido Socialista. Pero desde luego no se entiende la posición de mantenerse en el error que ha tenido el secretario general del Partido Socialista y la dirección socialista en este tema. Evidentemente se equivocaron los dos concejales del Partido Socialista, pero se equivocó mucho más su líder cuando los respaldó. Y eso es una cuestión que el Partido Socialista debe explicar, porque lo importante son los hechos, y lo importante es que es absolutamente inexplicable la posición que tuvo el Partido Socialista en el Pleno de Tafalla. Por alusiones, el Partido Socialista tiene la palabra. Sí. Inexplicable, vil y cobarde. Eso es lo que dijo el señor Sayas y es lo que aquí ha ratificado. Con lo cual, evidentemente, no se ve ningún movimiento de acercamiento. Ustedes, que son los que aparentemente tienen más interés en hablar con el PSN, en negociar con el PSN, en que el PSN les apoye en determinadas cuestiones, pues evidentemente con esta actitud, desde luego, se alejan y mucho. Lo ha dicho ya la ejecutiva de mi partido, lo ha dicho el propio secretario general. Ustedes lo único que pretenden con este tema es sacar un rédito político, que dudo que lo puedan sacar. Estamos hablando de una posición que hace 15 días en esta misma mesa yo ya adelanté de alguna forma. Es decir, no entiendo cómo se asustan ahora de algo que no es no condenar, que no es apoyar, que es tener una postura firme y clara, pero firme y clara, y eso téngalo presente. No hay ninguna fisura, no hay ninguna duda en cuál es la posición en este tema de una parte de las víctimas que hemos sido nosotros. Ninguna duda. Esa duda que ustedes quieren sembrar no existe. No existe. Y la ciudadanía creo que lo entiende perfectamente. Ahora bien, no vamos a entrar a su juego. No vamos a entrar a este juego de buscar un rédito a una situación que es una situación dolorosa. Y a ese juego no vamos a entrar. Y como no vamos a entrar, yo no le voy a decir nada más. Lo único que sigo esperando, y que mi partido sigue esperando, es que ustedes rectifiquen y que retiren públicamente esos calificativos que no nos merecemos, bajo ningún concepto. Mire, hace una semana oíamos al secretario general de su partido, no a una persona de su partido, no al portavoz de su ejecutiva, al secretario general de su partido, diciendo que la presidenta Navarra era tóxica. Veíamos también al secretario de organización de su partido decir que el presidente de la Federación de Municipios era un cacique y un totalitario. Y ustedes piden rectificación de palabras. Oiga, mire, ustedes lo que tienen que explicar es si estaban de acuerdo con el contenido de esa moción, que no tengo ninguna duda de que lo estaban, o de que siempre el Partido Socialista ha estado de acuerdo con esos dos puntos que yo antes acabo de enumerar. ¿Por qué se levantan con Bildu y se van del Pleno? Eso es lo que ustedes tienen. No haga así con la cabeza diciendo que no. A lo mejor resulta que Bildu se levantó con nosotros. Oiga, que yo no sé cómo... Mire, claro. Yo lo siento mucho, pero en eso me da igual. Bueno, pues ya Eso me parece absolutamente lo mismo. Yo lo que quiero decir es que no queremos entrar en esta historia. Si me permite, no queremos entrar en esta historia. Si yo entiendo que usted no quiera entrar en esta historia, porque es que es absolutamente inexplicable lo que hicieron. Bueno, pero no me culpe a mí. Y cobarde y vil, ya lo sé ya. Inexplicable, cobarde y vil, efectivamente. Sí, eso es, todo eso que usted ha dicho. Sí. Pero evidentemente no me culpe a mí, No. porque valoro políticamente lo que usted ha hecho. No, políticamente no. Oiga, No, políticamente valoro, no. es que usted gustaría... dice lo que le da la gana y no claro. está dispuesto a oír algunas cosas. Pues mire, yo siempre que hagan Sí. una cuestión como la que hicieron el otro día, Ya. yo les volveré a decir los mismos calificativos, porque es lo que digo para una acción de ese tipo. Lo que importa es la acción y lo que ustedes tienen que explicar es la acción. Pues luego porque no hay vengan muchos pidiendo socialistas que no la responsabilidad entienden. ni vengan pidiendo otras cosas que suelen venir pidiendo. Me van a permitir aquí o que jugamos todos con el mismo juego, perdón un momento, Sí. o jugamos todos con las mismas reglas Eso digo yo. o no. Y aquí había unas reglas y había un consenso.
Ustedes han roto ese consenso. Bueno, me van a permitir, señor Rascón, que es que ha quedado muy claro. Está muy clara la... Pero es que me gustaría puntualizar muy brevemente. Sí. Es la tercera vez que en lo que va de legislatura se produce una situación de estas características. Primero, nos traicionan cuando éramos socios de gobierno aliándose con nuestro rival natural. No, señor Rascón, que de verdad, seguramente tendrían ustedes el resto de lo que nos queda de debate para seguir efectivamente debatiendo, pero ha habido también alusiones al grupo de la cual es portavoz la señora Ruiz y me gustaría darle la palabra. Yo empezaría por, en fin, por valorar esta escena casi de matrimonio, ¿no?, que estamos viendo, pero a la que ya vamos estando acostumbrados. Parece que ustedes juegan a ni contigo ni sin ti, a ni contigo ni sin ti. Y bueno, pues me da la sensación, en fin, ustedes también desde UPN, vaya forma tienen ustedes de hacer amigos, eso también lo tengo que decir. No se puede estar, y como diría alguno, a Dios rogando y con el mazo dando. Como ustedes están siempre con el mazo dando. Me permite, que yo lo he escuchado. Sí, sí. No se puede estar pidiendo consenso, retrasando, que me imagino que hablaremos también de presupuestos, retrasando la presentación de los presupuestos a la espera o a la desesperada, a ver si consiguen algún tipo de acuerdo con el Partido Socialista, y al mismo tiempo, pues bueno, pues estar diciendo o estar valorando de la manera que están ustedes valorando. Pero en cualquier caso, y volviendo al tema de confrontación, yo creo que está claro, lo ha dicho el señor Rascón, el Partido Socialista, como ninguna otra fuerza política, a excepción de UPN, ha querido entrar en el juego que han planteado ustedes. Y el juego que han planteado ustedes es el de la fractura social. Pero es que va más allá, porque creo, y usted ha dicho que tiene el respaldo absoluto de su partido, pues a mí me da la sensación de que estas declaraciones y de que esta actitud que están manteniendo ustedes tampoco es compartida por el 100% de su partido. Me da la sensación, pero en cualquier caso yo creo que están ustedes pretendiendo enquistar un debate que en estos momentos, tal como lo han planteado ustedes, es estéril, y que bueno, pues que se han quedado solos. Y en Tafalla es lo que se vio. Y por cierto, en Tafalla fue el grupo municipal del Partido Socialista el que invitó al resto de grupos a abandonar el pleno. Bueno, por alusiones y por ir cerrando ya esta primera parte antes de la pausa para la publicidad. Sergio Sayas, y le doy la palabra para cerrar al señor Enrique Martín, por lo menos para que nos valore, no sé si desde fuera o desde dentro, de cómo ve usted esta situación. Mire, yo simplemente para decirle a la señora Ruiz una cosa. Se lo dije en el debate anterior, se lo vuelvo a repetir hoy. Para usted, llevar una moción que trata de condenar a una terrorista y que trata de ponerse del lado de las víctimas es fracturar, es hacer una fractura social. Yo eso lo entiendo. Es para ustedes ponerse del lado de las víctimas. Perdone, ahora me deja a mí. Es una fractura social, yo lo entiendo, porque ustedes siempre han estado del mismo lado y cuando han tenido que caer siempre han caído apoyando a los terroristas, nunca han caído apoyando a las víctimas. Y se lo dije en el debate anterior y se lo vuelvo a repetir hoy. Si quieren quistar el debate mida sus palabras, mida sus palabras. Mire si le mido las palabras, mire si mido las palabras, que se las voy a repetir. Ustedes, cuando ha habido un debate de esta naturaleza, siempre han caído del mismo lado, es decir, del lado de apoyar a los terroristas, que son los presos de ETA, y nunca de las víctimas. Eso es donde han caído ustedes. Por eso que ustedes se levanten... ¿Qué discurso tiene usted? Es que es la realidad. Por eso, sinceramente, ustedes, no sé quién hablaba de tóxicos, usted sí que tiene un discurso tóxico. Señora Ruiz, le voy a pedir... Si a usted no se le puede interrumpir y usted no me deja hablar, pues lo tenemos muy complicado. Le pido brevedad, señor. Muy breve. Entonces, yo entiendo que usted se levante de ese pleno y se vaya. Lo entiendo porque es lo que hace siempre. Y porque ustedes, le acabo de decir, con quién han estado siempre. Pero que esa actitud sea secundada por partidos que nunca han estado ahí y que no lo están, porque yo no tengo ninguna duda de que el Partido Socialista no está ahí, no tengo ninguna duda de eso, y lo primero que dije es eso, es lo que no entiendo. Y de eso es de lo que yo le pido una explicación al Partido Socialista. Bueno, esa actitud claro, es la que no entiendo ni comparto. Mirarán alguna vez adelante. Señora Ruiz, es que si nos mirar estamos adelante dilatando... supone aceptar lo que dice usted, no. Señor Martín, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Gracias por darme la palabra en este asunto. Bueno, pues aquí hay tres cuestiones fundamentalmente. Uno es la moción en sí, la moción de rechazo al currículum de la asesina terrorista y el apoyo a las víctimas. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con los postulados de esa moción. La segunda cuestión es la posición o la postura que adoptó el Partido Socialista en este caso, en el pleno de Villava y en el pleno de Tafalla. Desde luego nosotros criticamos la postura que mantuvo el Partido Socialista, que en este caso estuvo en la misma posición, en la misma postura que Bildu, y desde luego no podemos estar de acuerdo con las declaraciones que hizo el señor Jiménez allí, en el sentido de que Inés del Río ya había cumplido
con la justicia. No es así, no es así. Porque, y no es así que nuestros más altos tribunales, como es el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, avalaban la doctrina Parot, con lo cual nosotros consideramos que el fallo del Tribunal de Estrasburgo es un fallo totalmente injusto para las víctimas y es un fallo que, por supuesto, y por los convenios que tiene España con la Unión Europea, tiene que acatar, pero desde luego no estamos de acuerdo con ese fallo y en estos momentos las víctimas tienen que tener, siempre tienen que tener la mayor dedicación y el mayor cariño, pero en estos momentos difíciles para ellas, muchísimo, muchísimo, muchísimo más. Y ya acabo. Miren ustedes, que con esta posición de discrepancia y peleas entre el grupo parlamentario que soporta al gobierno y el grupo parlamentario que puede mantener la estabilidad del gobierno, en este caso concretamente quien pierden son las víctimas y además pierde Navarra, porque desde luego no se puede estar en esta situación de total inestabilidad entre el grupo de gobierno y el grupo que mantiene... Bueno, señora Ruiz, de verdad que es que tengo que irme... Brevemente, sí. o sea, ustedes defienden el pensamiento único. El pensamiento único es lo que ha intentado imponer UPN mediante una moción que nos hace exclusivamente estar enquistados en el pasado y es lo que acaba de decir el señor Martín. O sea, lo que estar con acaba las de decir víctimas es el señor pensamiento Martín. único. El pensamiento único es lo Eso que está, promulgan para ustedes. usted eso es el pensamiento único. Muy bien. La única manera de entender Navarra, eso, la única manera de eso es lo entender la bien. convivencia, la única manera es la que ustedes pretenden imponer a todo el mundo, es que usted se piense equivoca. como usted. Es que para no me usted equivoco. la convivencia es el el pensamiento olvido. único es lo para que ustedes usted pretenden imponer. la convivencia es el olvido. No, y nosotros yo no estamos pretendo dispuestos a olvidar. olvidar. No, claro que señora no, Ruiz, ya le digo al yo que sí. contrario. Señora Hay Ruiz un hecho claro señor que es... Martín, de verdad, que es que Sí. si van a ser 2 segundos, sí, pero es que nos vamos ya a la pausa para la publicidad. Memoria, dignidad y justicia. Muy bien. Para Bueno, todas pues las víctimas, hacemos ya una pausa para la publicidad. La verdad es que el debate, pues como pueden ustedes apreciar, da para mucho, pero los temas que tenemos que abordar también están esperando. A la vuelta de la publicidad entramos con todo. Seguimos en esta mesa de debate en Navarra en abierto, abordando cuestiones que marcan la actualidad y que la van a marcar en nuestra comunidad foral. El viernes, por ejemplo, serán los presupuestos del anteproyecto ya demandado por los grupos de la oposición al gobierno de UPN y que verá la luz a través de una sesión de Consejo de Gobierno extraordinaria donde se va a dar, como decimos, ya se va a poner sobre la mesa ese anteproyecto de presupuestos que tiene o no tiene consenso. Vamos a ver, pues es muy difícil que los presupuestos salgan adelante y la realidad es así. UPN ha intentado buscar el consenso, ahora oiremos muchas excusas para decir que UPN no ha buscado el consenso, pero mire, yo le voy a poner un ejemplo muy claro de hasta qué punto UPN buscó el consenso. Los años que han pasado oíamos decir que las cifras del presupuesto no gustaban, que por tanto UPN llevaba un presupuesto y que lo único que pedía era con la calderilla a ver qué hacemos y que así era muy difícil alcanzar un consenso. Este año UPN, el gobierno, dijo vamos a hacer otra cosa. Llamó al Partido Socialista y le dijo mire, le voy a dar a usted un papel en blanco, vamos a poner aquellos gastos que son absolutamente inamovibles, porque claro, todo el mundo comprenderá que a los funcionarios hay que pagarles, ese gasto tiene que estar. Era 1/3 del techo de gasto lo que se ofrecía. El dinero que se tiene para disponer y que puede decidirse si se va a un sitio o se va a otro con él. Y el Partido Socialista dijo no, traigan ustedes los presupuestos. Ese traigan ustedes los presupuestos es traigan ustedes los presupuestos que ya los vamos a tumbar en el Parlamento, porque si se hubiese querido llegar a un consenso, se hubieran trabajado previamente. Con lo cual, no es una cuestión de partidas, no es una cuestión de en qué cosas se está o no de acuerdo, sino que es una cuestión de que el Partido Socialista ha decidido que con UPN ni agua, y entonces será el Partido Socialista quien tenga que explicar por qué ha emprendido un camino diferente al que ha mantenido los 17 años últimos de esta comunidad. Pues el Partido Socialista, estamos en esas. A ver, a mí me sorprende profundamente que a quienes ustedes consideran vil y cobarde sea quien les tiene que dar respaldo. Es decir, esto es un tema que, en fin, yo creo que en estos términos es muy difícil. En cualquier caso, también hace 15 días, a este mismo tema, yo le dije, aquí mismo, que había unos principios y que ustedes sabían por dónde tenían que ir los presupuestos si querían contar con el Partido Socialista, que aquí no había nada cerrado. Es cierto que partíamos de un techo de gasto ya complicado para poder hacer los presupuestos que nosotros podríamos apoyar.
Claro, ustedes ya dan por supuesto que no los vamos a apoyar. Claro, ¿qué presupuestos serán los que ustedes van a traer? Si ya dan por supuesto que no hay forma, porque no se ha hablado de nada. Ustedes no han puesto nada encima de la mesa, por más que quiera decir que se ha puesto. Nada. No han hablado absolutamente ustedes, nada. Ustedes no han hablado con el gobierno nada. Porque Nada. no han querido. Nada. Pero diga Nada. por qué, porque Bueno, no han querido. Porque no han puesto nada encima de la mesa. Porque no han querido. Ustedes saben cuáles son los principios por los que nosotros podríamos estar dispuestos a apoyar, que es mesa de empleo, todos los acuerdos de la mesa de empleo, que les recuerdo que ustedes firmaron y apoyaron y que todavía no se han aplicado. Porque, claro, ustedes lo querían utilizar como el elemento de cambio y de chantaje en este tema de los presupuestos. Toda una serie de políticas que permitan reactivar la economía, que ustedes no están dispuestos. Ustedes están exclusivamente en la línea del recorte y el recorte y el Solo una recorte. cosa. Entonces, como por ahí ustedes no quieren pasar, es evidente que no van a poder les- votar. les- Navarra El Partido puede, Socialista es así de claro. Navarra puede funcionar con unos presupuestos prorrogados, señor Ruiz. No sé, yo se lo preguntaría se lo preguntaría a UPN, Sí. que es el que se aferra, al poder, si se le puede llamar poder, el que se aferra al gobierno, el que se niega a convocar elecciones, el que asume con naturalidad, por mucho paripé que nos haga aquí el señor Sayas o la señora Barcina, en fin, pidiendo a la desesperada un acuerdo al Partido Socialista, pero la realidad, y decía el señor Sayas, que la realidad es así, pues la realidad es así. Hay un gobierno en minoría que asume con naturalidad que en 2014 vamos a estar, o probablemente estemos, con presupuestos del año 2012. Si se puede seguir así, sí, 20 años. Yo creo que UPN puede estar 20 años manejando los mismos presupuestos, porque al final la sartén por el mango la tiene el que los gestiona, y aquí aún estamos, por cierto, tenemos una orden foral 18 de octubre con todo el presupuesto bloqueado, están pero todas ya las estaba partidas bloqueado el 1 de enero, bloqueadas también. Entonces, llevamos con un presupuesto bloqueado durante todo el año, Por tanto, ¿se puede gestionar? Sí, mal, con presupuestos actuales, anuales, prorrogados, mal. Y mientras UPN siga en el gobierno de Navarra, en fin, es lo que hay. En el fondo, y si me permite un minuto, solo un minutito. Pues es que le voy a permitir ese minuto, me va a permitir, nada. señor Rascón, que le permita ese minuto antes de darle la palabra por alusiones al señor Es Sayas. para al darle señor otra Martín. alusión. Sí, pero luego se la da, seguro, señor Martín. Sí, vamos a ver, aquí sobre la mesa se ha planteado, ¿se puede funcionar con unos presupuestos prorrogados? Pues sí, se puede funcionar con unos presupuestos prorrogados, pero indudablemente nosotros, el Partido Popular, cree que se debe disponer Navarra de unos presupuestos para afrontar con mayor garantía la salida de la recesión y la recuperación económica. Indudablemente, si no hay presupuestos y se prorrogan por segundo año consecutivo, se puede funcionar, pero esto es una vuelta de rosca más, es un tema político a la que va a aumentar la debilidad tanto política como institucional del Gobierno de Navarra, y por lo tanto nos encontramos con un tema puro y absolutamente político, sin tener en cuenta lo que puede beneficiar en un futuro a Navarra. Y desde luego nosotros no entendemos que si no hay un desacuerdo franco en el techo de gasto, es decir, se trata de repartir según los criterios de cada grupo, las cuantías y las partidas presupuestarias, no entendemos que si no hay un desacuerdo absoluto en el techo de gasto, que nosotros vemos razonable, con una previsión de crecimiento para el año 2014 del 0,6, no entendemos cómo no se pueden dar trámite a esos presupuestos y luego acordar y enmendar como cada grupo crea conveniente. Vamos a ver, dos cuestiones. Efectivamente, ¿se puede gobernar con unos presupuestos prorrogados? Sí. No será la primera vez en esta comunidad que más de un año consecutivo se prorrogan. ¿Es lo deseable? ¿Ha habido alguna vez Sí. en la historia 2 años sí. seguidos? Miguel Sanz, no sé si fue en la última etapa o en la anterior, estuvo 2 años con los presupuestos prorrogados. O sea, y encima en una época expansiva, no en una época restrictiva en el gasto. Pero evidentemente no es lo mejor. Eso es una obviedad, por eso nosotros hemos tratado de consensuar unos presupuestos y hemos ofrecido al Partido Socialista, que siempre ha sido en materia de presupuestos nuestro interlocutor preferente, la posibilidad de hacerlos conjuntamente, no de llevar unos presupuestos y debatirlos después, sino de hacerlos conjuntamente. Y cuando estaba escuchando al señor Rascón, yo por un momento he intuido que igual íbamos a tener presupuestos, porque claro, como ha empezado a enumerar una serie de cuestiones que para ellos eran importantes, yo estaba tomando nota y digo, si hay dinero para las actividades
las acciones de la mesa de empleo habrá presupuestos. Pero claro, ya cuando ha dicho la segunda frase hemos llegado al eslogan y ha dicho reactivación de la economía. ¿Se puede saber cuáles son las medidas y cuánto cuestan que el Partido Socialista propone para esto? Porque claro, si usted es capaz de decirme las 10 condiciones para que haya presupuestos en Navarra, a lo mejor esas 10 condiciones traducidas en cifras somos capaces de ponerlas en los presupuestos. Si ustedes los que solo hacen es un eslogan, los eslogan traducir en cifras es muy complicado. De las medidas aprobadas en la mesa del empleo, por seguir con esa línea, 37 de ellas, y ustedes estaban de acuerdo, no tienen coste. Ninguno. Por eso digo. Ninguno. Y en 2 meses o 3 que llevamos, no han sido capaces de poner en marcha ninguna. Con lo cual, usted me dirá. En cualquier caso, yo considero que UPN está muy cómoda gestionando presupuestos prorrogados, porque al final lo que se hace es bloquear el presupuesto el 1 de enero y hacer lo que nos va dando la gana. Con lo cual, el gobierno de UPN en este momento está muy cómodo con los presupuestos. Bueno, señor Rascón, son quien no tienen interés en nada. hacer nada. Me van a permitir que... A nosotros no nos compete presentar los presupuestos, es responsabilidad del gobierno. Que encaremos ya la recta final del programa, porque no queríamos cerrarlo sin hablar precisamente de un evento que se va a producir mañana aquí en Pamplona, cuando Navarra ceda el testigo a Andorra en la presidencia de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, que va a ser un plenario que, como decimos, se va a celebrar aquí en la capital navarra y al que va a acudir este hombre, el lehendakari vasco Iñigo Urkullu, que previamente a la cita habrá un encuentro protocolario con la presidenta Barcina en el Palacio de Navarra. No ha trascendido el orden de los asuntos que van a abordar, pero sí que serán cuestiones de interés común para ambas comunidades autónomas. El lehendakari mañana aquí entrevistándose junto a la presidenta Yolanda Barcina. Por ir cerrando ya esta mesa de debate y de una manera pues muy breve, muy sintética, me gustaría saber qué es lo que esperan ustedes de ese encuentro, cómo tienen que regir las relaciones institucionales entre Navarra y la comunidad autónoma vasca. Pues evidentemente con normalidad. Yo creo que lo de mañana es positivo. Recuerdo que cuando el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca tomó posesión, la presidenta de Navarra le llamó por teléfono y tan siquiera se puso al teléfono ni devolvió la llamada, con lo cual yo creo que la que faltaba normalidad no era por parte de Navarra, y que es muy positivo que mañana se celebre ese encuentro porque evidentemente Navarra y el País Vasco tienen cuestiones en común exactamente igual que Navarra las tiene con otras comunidades limítrofes como puede ser La Rioja o como puede ser Aragón. Por tanto, bienvenido sea una relación normal entre comunidades vecinas y por supuesto comunidades amigas. Señor Rascón, ¿usted qué piensa? Que sirva de precedente, coincidiré con Sergio Sayas en que esto debe tratarse con la total y absoluta normalidad que supone el hecho de la buena vecindad y el hecho además de dos comunidades que, como muy bien se ha dicho, comparten muchas cosas, comparten una lengua, comparten unas costumbres, comparten, yo creo que muchas cosas, que deben verse, insisto, con total normalidad y con absoluta normalidad, y más allá de lo que puedan tratar o no tratar, yo creo que es algo que se tiene que normalizar. ¿Qué espera usted, señora Ruiz? Bueno, yo espero lo lógico y lo natural, y es que se hable... ¿O pediría algo? No lo sé, si espera o esa relación. Pedir, lógicamente, pues como decía el señor Rascón, cosa que, como usted ha dicho, como ha dicho el señor Sayas ni siquiera no ha hablado ni de lazos culturales ni lingüísticos. Esos casualmente se le han olvidado, añadiría históricos, Pero bueno, buena vecindad, dicen ustedes, y lógicamente. De infraestructuras y de muchas cosas, pero no me iba a poner a relatarlos todos. Claro, pero bueno, con respecto a otras comunidades limítrofes, nos une una historia, nos une una cultura y nos une una lengua también, y son ámbitos y sectores, como puede ser el turismo, otro tipo de actividades económicas, que lógicamente tienen que ponerse en común y se pueden realizar actividades conjuntas, lógicamente. Lo que pasa es que aquí, claro, lo digo al señor Sayas y parece que todo se aborda con normalidad y naturalidad. Normalidad y naturalidad que ustedes no han demostrado en la vida. No han demostrado nunca. Nunca han demostrado. Ustedes le tienen alergia. Y ahora hablará el señor Martín del pero Partido rápido Popular. porque estamos terminando. ¿Sí? A cualquier tipo de relación con el resto de territorios vascos le tienen alergia. Que pueda suponer... No, claro que empezamos mal y acabaremos peor. Pues vamos a ver cómo cerramos porque tenemos y aquí que cerrar no quiero recordar el mapa del tiempo de TV por el que claro, ustedes... es que el mapa de TV era una perversión de la realidad institucional de esta comunidad, claro. Me quedan 20 segundos. Bueno, pues yo estoy de acuerdo con los portavoces y con los compañeros que me han precedido. Es decir, nosotros, el Partido Popular, lo que desearía es que no fuera noticia
la normalidad institucional, que significa el que dos presidentes de comunidades autónomas, de Comunidad Foral de Navarra y del País Vasco, pues tuvieran una entrevista, se reuniesen y hablasen de temas en común, de relaciones en general, culturales, infraestructuras económicas, etcétera, etcétera, como lo hablan, como hay que hablarlo con Aragón, con La Rioja, con Castilla y León. Es decir, que en principio nosotros, y alergias, señora Ruiz, de alergias nada. Alergias nada. Diría yo. Pongan Obsesión. ustedes un poquito de antihistamínico para que esas alergias no afueren. Bueno, pues nos quedamos, no sé si con el antihistamínico, con la alergia, no lo sé muy bien con qué quedarme. En cualquier caso, les doy las gracias, señor Martín, señor Saya, señor Rascón y señora Ruiz. Gracias de verdad por habernos acompañado esta noche de debate, sin duda animado, el que ha estado en este Navarra en Abierto de hoy. Nada más, que pasen una muy feliz noche.